Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con unas enseñanzas un poco diferentes de lo que generalmente hacemos los jueves. Hoy vamos a estar estudiando la persona de Pedro. Se llama Pedro el Impulsivo. Y resulta que el estudio de personajes bíblicos es muy útil porque vemos que las personas que Dios usa son de todos los ámbitos de la vida, ricos, pobres, preparados, formales, informales. Y el caso de Pedro, cuando lo vemos en los evangelios, es muy distinto, porque Dios lo hizo tal como es y Dios lo usa según su personalidad. Ahora quiero corregir esto. No es que Dios necesita la personalidad de nosotros, pero Él opera a través de quienes somos, como Dios nos formó. Entonces Dios usa personas de toda personalidad. Sanguínea, melancólica, tranquila, controladora, personas muy diferentes. Hasta en mi opinión, los bipolares. En la historia humana, las personas bipolares son las personas que logran grandes cosas, aunque sus vidas personales a veces son problemáticas. Como David, en mi opinión David era un hombre bipolar, porque de arriba para abajo siempre, pero era hombre amado por Dios. Entonces, en la Biblia, un alto porcentaje, en mi opinión, de las personas usadas por Dios eran disfuncionales y son de cada fondo. Bueno, cuando estudiamos los personajes bíblicos debemos tener en cuenta lo siguiente: su humanidad, en que se parecen a nosotros, ellos. Y cuando digo su humanidad, vemos que Dios supera la humanidad de nosotros, porque las cosas que hace Dios siempre son sobrenaturales. Entonces, su humanidad, cómo ellos ven a Dios y cómo Él reacciona a ellos. Ejemplo de Moisés, cómo él ve a Dios y cómo Dios reacciona a él. Cualidades y actitudes positivas y negativas. Y su trayectoria de crecimiento. En la Biblia vemos algunos que crecían hasta el final de su vida y otros que cayeron, como Salomón, que cayó totalmente, y Pablo siguió fiel hasta el final. La verdad es que Dios diseña a todos nosotros para ser usados y nunca descarta a nadie hasta que sea totalmente irredimible, y eso es una situación rara. Por ejemplo, Caín. Dios mantuvo la puerta abierta el mayor tiempo posible. Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, te voy a castigar. Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo hasta el mayor tiempo posible. Saúl, incluso cuando era rechazado como rey, Dios continúa ungiéndolo. Es interesante. Y un caso que siempre me llama la atención son los amorreos. En Génesis 15, versículo 15, vamos a leer esto. Dice así, hablando de a Abraham, Dios, hablando de lo que iba a pasar a su pueblo. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, hablando de los israelitas esclavos en Egipto, volverán acá. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios estaba esperando, eh, incluyendo a otra cosa, que la iniquidad llegue a su colmo para juzgarlos, los amorreos. Entonces, de vez en cuando vamos a estudiar a unos personajes de la Biblia para aprender. En este estudio vamos a usar la versión Reina Valera Revisión 1960. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, Simón. Vamos a ver sus primeros hechos.
Mateo 4:18. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ok, es interesante, en su llamado, Pedro o Simón, inmediatamente dejó todo para seguir a Jesús. Y los otros también. Esto me dice a mí que era impulsivo. Otros hubieran pensado, bueno, voy a analizar esto, pero Pedro impulsivo. Era en su vida era para su bien y su mal. Era pescador, sin educación o sin preparación formal, probablemente analfabeto, fuerte, informal y hablatín. Esto es el apóstol Pedro. Y como dije, parecía ser impulsivo. Primero, en caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Jesús caminaba, Pedro le dijo, si eres tú Jesús, dígame que camine sobre las aguas. Y él se echó a caminar sobre las aguas, cayó unos problemas, pero fue el primero. Juan 24. Vamos a leer Juan 24. En la resurrección de Jesús, corrían Pedro y Juan, los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Entonces, primero en el sepulcro. Juan llegó primero, pero con cuidado está mirando desde afuera, pero Pedro llega y entra, impulsivo. Juan 21:7, siempre en el libro de Juan 21:7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el autor de este evangelio, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca. Cuando vieron a Jesús en la orilla del lago y se dieron cuenta que era Jesús, Pedro se echa al mar, el primero en nadar hacia el Jesús resucitado. Impulsivo. ¿Es usted impulsivo? Bueno, hay que madurar siempre, pero Dios puede usarte también. Él tuvo la distinción de ser interrumpido por todas las personas de la Trinidad. Lucas 9:32. Dice así, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él en la transfiguración. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Interrumpido por el Padre. Mateo 16:22. Dice, bueno, desde entonces, 21, comencemos allá. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Recordándome de Colosenses 3, que debemos poner la mira arriba. Entonces fue interrumpido por el Hijo, y Hechos 10:44, el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, cuando él estaba en la casa de Cornelio, interrumpido por el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Interrumpido por el Espíritu Santo, pero ven cómo Pedro responde rápido y entiende lo que está pasando y va adelante. ¿Qué otra cosa de Pedro? Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que de éste postrada en la cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces Jesús sanó a su suegra. Entonces vamos a analizar algunos acontecimientos y repitiendo un versículo una referencia de que hicimos en Mateo 14. Vamos a leer Mateo 14, 22 al 32. Cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, el profesor del Nuevo Testamento nos contó un chiste que todo el mundo se repite. Solo es un chiste, no se ofendan ustedes. Porque Pedro negó a Cristo 3 veces porque había sanado a su suegra. Entonces ya no es cierto, solo es un chiste. Mateo 14, 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, me imagino, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, mire, impulsivo, respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Este evento, todos tenían miedo, pensaban que Jesús era un fantasma. Probablemente todos se calmaron al ver a Jesús, pero Pedro habló.
¿Por qué le dijo esto a Jesús? ¿Por qué respondió Jesús de esta manera? En lugar de reprenderlo por no conocerlo, porque era una oportunidad para mostrar su poder y autoridad, y era una oportunidad para que Pedro creciera. Interesante, Pedro era pescador y él sabía nadar, pero cuando se hundió comenzó a gritar, Señor, sálvame, porque él sabía nadar, tal vez reconociendo su poca fe, pero de todos los discípulos, el impulsivo aprendió algo esta noche más que ellos. El evento, él caminó sobre el agua. Cuando vio la circunstancia con sus ojos, empezó a hundirse, clamó a Jesús quien lo salvó y le enseñó. ¿Qué aprendemos de Pedro, el impulsivo, en este evento? Vemos su humanidad, miedo, valentía, éxito, fracaso, igual que nosotros. Tenemos miedo, pero él se llenó de valentía y un éxito porque caminó sobre las aguas y fracasó y recibió la ayuda de Dios. Su fe, otra cosa que aprendemos es su fe. Era pequeña, poca fe, pero creciendo. Escuchen bien, nuestra fe no tiene que ser perfecta para funcionar, pero hay que crecer en la fe. Yo tengo que crecer en mi fe, porque si no crezco, no voy a lograr los propósitos que Dios tiene para mi vida. Comparándolo con los demás, él siempre era el centro de atención, una que se arriesgaba más, más avergonzado, ¿y qué más? Bueno, muchas cosas más de Pedro, pero viéndolo a él, desde su llamado a ser un apóstol de Jesucristo, hasta ver sus cartas, primera y segunda de Pedro, que son joyas del Nuevo Testamento, vemos a una persona que no se detuvo por los fracasos, sino crecía y tuvo fracasos, y vamos a ver más de eso en la próxima lección. Entonces, habría que pensar qué podemos aprender de esta lección de los versículos. Entonces, en la próxima lección vamos a estudiar aún más. Para no hacer una lección muy larga, vamos a parar aquí. Señor Jesús, en este día te damos gracias por nuestro hermano Pedro, que nos enseña mucho cómo crecer en ti, cómo ser usado por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.